Muy buenos días a todos. Me llamo Jeffrey Lee. Estamos en el estudio bíblico virtual todos los domingos a las 8 de la mañana, hora New York. Si Dios quiere, vamos a seguir cada domingo. Y si alguien quiere participar en vivo o, o tener las notas que estoy mostrando, estoy feliz de compartir los detalles y las notas. Mándame por favor un correo electrónico a mi dirección jwlaa4925 Estamos haciendo una serie de enseñanzas y su nombre es Las asombrosas claves para poder entender la Biblia. Estamos en clave número 16, que tiene que ver con las divisiones, que hay muchísimas divisiones en la Biblia. Tenemos un canal en YouTube y todas las enseñanzas están grabadas, son grabadas y están allí en nuestro canal en YouTube. El verso principal de la serie se encuentra en 2 Timoteo 2:15. Primero quiero hablar sobre el asunto con la Biblia. Es un estudio muy, muy importante y tiene que ver con las muchísimas versiones de la Biblia. En inglés hay más de 1000 versiones de la Biblia. En español, muchísimas, no tanto, pero hay muchísimas versiones. Y cada versión es distinta. Y eso no debe ser, porque la palabra de Dios, la palabra de verdad, debe ser pura, debe ser infalible, preservada, guardada. Y cada letra, cada palabra, debe ser la palabra de Dios. Y si hagan un estudio de las distintas versiones de la Biblia, rápidamente vas a entender que hay muchísimas diferencias en las versiones. Solo un cambio, una letra cambiada, una palabra cambiada, una palabra quitada o agregada va a corromper la versión. Entonces, el desafío, el reto para todos que realmente quieren saber la voluntad de Dios y la palabra de Dios. El reto es que haga el estudio sobre el asunto con la Biblia. Y creo que van a llegar a la conclusión que en inglés la única Biblia pura, la única palabra de Dios pura es el King James Version. King James del año 1611, versión autorizada. En español, la palabra pura de Dios, la única, es la Valera 1602 purificada. La Valera 1602 purificada. Estoy mostrando una página web y la página es valera1602.org. Y allí uno puede estudiar la Biblia en línea, gratuitamente.
Y además hay una tienda, no soy parte de esta empresa, pero allí uno puede comprar una copia de la Valera 1602 purificada. Ok, yo he compartido el reto y ojalá aquellos que están escuchando por la primera vez que hay un asunto con la Biblia, que ustedes van a hacer el estudio. En nuestros estudios siempre vamos a utilizar la Valera 1602 purificado para leer la palabra de verdad. Ok, 2 Timoteo 2:15 es un versículo muy importante y dice: estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Ese es el único versículo en toda la Biblia que nos dice, nos manda que debemos estudiar la palabra de verdad y cómo debemos estudiarla, con diligencia, y que debemos trazar bien la palabra de verdad. Trazar bien, trazar tiene que ver con dividir. ¿Ok? Entonces debemos dividir la palabra de verdad bien. Hay una manera de dividir la palabra bien y por lo tanto, obviamente, hay muchísimas maneras de dividir o trazar mal la palabra de verdad. Estamos en clave número 16 del estudio. Clave número 16 del estudio tiene que ver con que hay muchísimas divisiones en la Biblia. Okay, antes de seguir, estamos en semana 2, parte número 2 de este clave. Antes de seguir, quiero compartir el evangelio de salvación que es vigente para nuestros días. Nos encontramos en una de las 5 dispensaciones en la Biblia. Hay cinco dispensaciones. Nos encontramos en la dispensación de gracia. Y el único evangelio de salvación que funciona, que está vigente, se encuentra en 1 Corintios 15, 1 a 4, versos 1 a 4. Y su nombre es el Evangelio de la Gracia de Dios o el Evangelio de Cristo. Hay otros nombres, pero el concepto se encuentra aquí. Pablo escribió: empero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creestéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día, según las Escrituras. El concepto clave es: para poder ser una persona salva, hay que creer, hay que confiar, hay que tomar la decisión y tener fe que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día. Eso es todo que es necesario, el único requisito para poder ser una persona salva durante la dispensación de gracia. Efesios
capítulo 2, versos 8 y 9, nos dice exactamente que nuestra salvación no tiene que ver con obras nuestras. Dice, porque por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, nuestro papel es tener fe en lo que hizo Jesucristo. Ok, salvación es importante, ¿por qué? Porque la palabra dice que todos somos pecadores y que Jesucristo va a juzgar toda la humanidad. Y durante las distintas dispensaciones, las cinco dispensaciones, hay distintos evangelios. Y durante la nuestra, la dispensación de la gracia, eso es nuestro evangelio. Y es el evangelio más sencillo para lograr, para hacer, porque no tiene que ver con ninguna obra nuestra. Salvación es importante porque la multa, la consecuencia por un pecado es la muerte. Y no solamente una muerte física, tiene que ver con el destino final de nuestras almas. Porque la eternidad es la eternidad. No para. Y cada uno de nosotros, nuestro destino o el lugar eterno, solo hay dos opciones. Uno es con Dios y otro es sin Dios. Uno es con Dios siendo una persona salvada o sin Dios en el lago de fuego. El lago de fuego es un destino terrible, okay? Sufrimiento eterno. Eso no es un lugar que nadie, si realmente entiende cómo es, nadie va a desear a llegar allí. Nuestro papel es buscar y conseguir la voluntad de Dios. ¿Cómo podríamos ser personas salvas? Para poder, para poder, para poder no llegar allí en el lago de fuego. Para poder llegar con Dios en la eternidad, en el reino celestial o el reino terrenal. Okay. Hay dos lugares. Esa es una de las divisiones. Ok, entonces, para poder ser una persona salva, acá vamos a estudiar el verso, los 4 versos que concisamente nos dice que nuestra salvación es basado en lo que Jesucristo hizo para nosotros. Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día. Hay más de 10,000 denominaciones. Y igual como las muchísimas versiones
de la Biblia, eso no debe ser tampoco. No debe ser ni siquiera una denominación. La palabra dice que solo hay un cuerpo de Cristo. Y en el momento que uno toma la decisión a confiar en el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de Cristo que acabamos de leer algunas veces, tal persona va a ser una persona salvada, y va a pertenecer al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es exactamente como las palabras dicen. Somos parte de su cuerpo. Entonces, las denominaciones, ese es otro reto que es importante hacer, es entender que cada denominación tiene su doctrina distinta y son muy, muy distintas. Y allí hay mucha confusión. A tener 1000 versiones de la Biblia es confusión. A tener 10,000 denominaciones es confusión. Y Dios no es el autor de confusión. El diablo, el enemigo, Satanás, sí, es el autor de confusión. Y su meta es para poder robar, matar y destruir, especialmente nuestra eternidad. Y por lo tanto, sana doctrina es súper importante. Todos nuestros estudios están basados en cómo trazar bien la palabra de verdad. ¿Ok? Clave número 1, leer, estudiar la palabra de verdad verdadera, la verdad 1602 purificada. Clave número 2, aprender cómo trazar bien, cómo dividir bien la palabra de verdad. El enemigo ha creado todas las muchísimas versiones de la Biblia y las denominaciones también. Hay mucha buena gente que son parte de las que pertenecen a las denominaciones, pero por ignorancia. Okay. Lo que voy a enseñaros, estoy enseñando, es es muy clara. Si uno lee literalmente la verdad de 1602 purificada y entiende cómo trazar bien las muchísimas divisiones. Okay. Clave número 16 de nuestra serie tiene que ver con eso, este punto, que hay muchísimas divisiones en la Biblia. La semana pasada cubrimos algunos. Okay. Estoy mostrando aquí en la pantalla que hemos cubierto muchísimos otros claves, pero estamos en clave número 16. Denme un segundo. 16. Que en nuestro estudio de las muchísimas divisiones, el estudio está enfocado en algunas de las divisiones. Solo algunas. Hay muchas, muchísimas, ¿ok? Estamos enfocados en 7 de las divisiones. Okay. Que hay 2 lugares
un lugar terrenal, otro lugar celestial. Hay 5 dispensaciones, es otra división. Hay 2 evangelios. Hay 2 grupos de personas bien destacados, divididos, los judíos y los gentiles. Hay 2 apóstoles, Pablo y Pedro. 2 programas y 3 tiempos. En la primera semana pasada, cubrimos número 1, 2, 3 y 4 y parte de la 5 división, que hay 2 apóstoles. Vamos a retomar el estudio en página 7 de las notas. Ok, entonces esa es parte 2, la segunda parte de la división, que hay 2 apóstoles bien destacados, 2 apóstoles muy importantes, destacados en la Biblia, Pablo y Pedro. Gálatas, voy a pedir la ayuda de algunos, uno de los participantes a leer Gálatas capítulo 2, 7 a 9. ¿Alguien? Sí. Dice así: antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me había sido dado, como a Pedro el de la circuncisión, porque el que obró eficazmente en Pedro para el apostolado de la circuncisión, obró también en mí para con los gentiles. Y cuando Jacobo, Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, conocieron la gracia que me era dada, nos dieron la diestra de compañía a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Gracias, Marta. Que hay mucho cosas aquí en esos 3 versículos. Okay, número 1, evangelio de la incircuncisión es un evangelio. En verso 7, evangelio de la incircuncisión y el evangelio de la circuncisión. Allí es una de las divisiones que está parte de ese estudio, que hay 2 evangelios. El evangelio de la incircuncisión es el mismo evangelio, es nuestro evangelio, el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de Cristo, que está en 1 Corintios 15, 1 a 4. El otro evangelio es el evangelio de la circuncisión, es el evangelio del reino. Okay. Vamos a ver visualmente la diferencia de los 2 evangelios y cuando son vigentes. Okay. Y también aquí en verso 8, el apostolado de la circuncisión. Pedro fue escogido por Jesucristo para ser el apóstol principal para el reino, la iglesia del reino, para los judíos. Y Jesucristo escogió Pablo para el apostolado con los gentiles. Pablo es nuestro apóstol. Y aquí en el último verso 9 dice que había una conclusión, una decisión entre los líderes, que Pablo fue como aprobado, escogido por Dios, aprobado por Dios, pero los seres humanos tomaron la decisión a decir, ok, Pablo, ándate a los gentiles. Y nosotros, siendo Pedro,
Jacobo, Cefas y Juan, ellos que se quedaron con la circuncisión, con el otro grupo, los judíos. ¿Okay? Muchas cosas aquí en esos 3 versículos. Ok, entonces estamos estudiando la división entre los 2 apóstoles y Pablo siendo el apóstol para los gentiles, el apóstol durante la dispensación de gracia. Vamos a enfocar un poco más en él. ¿Okay? Aquí es el punto. Nosotros, siendo el cuerpo de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo, nosotros, aquellos que han confiado, han tomado la decisión a confiar en el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia de Dios, que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, somos el cuerpo de Dios. Nosotros, siendo el cuerpo de Cristo, debemos seguir a Pablo, que es nuestro ejemplo. Okay. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque la Biblia nos dice eso. Voy a pedir la ayuda nuevamente a Marta. Marta, ¿puedes leer estos versículos, por favor? Sí. Yeah. Okay. 1 Corintios 4:16 dice, por tanto os ruego que seáis seguidores de mí. 1 Corintios 11:1, sed seguidores de mí, como yo también lo soy de Cristo. Filipenses 3:17, hermanos, sed juntamente seguidores de mí, y mirad los que anduvieren así como nos tenéis, Sed juntamente seguidores de mí, y mirad a los que anduvieren así, como nos tenéis a nosotros, por ejemplo. Y 1 Timoteo 1:16 dice, mas por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrara en mí el primero de todos su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Excelente. Ok, a cada uno de esos versículos fueron escritos por Pablo. Pablo tenía un rol súper especial. ¿Ya? Uno más, Marta, Titus 2, verso 7, por favor. Aquí. Tito 2:7 dice, y en todas las cosas dándote a ti mismo, por ejemplo, de buenas obras, en la doctrina, mostrando incorrupción, honestidad y sinceridad. Ok. Entonces, estudiando esta división entre los 2 apóstoles, estamos llegando a entender que debemos seguir a él, no Jesucristo. Él, Pablo, siguió a Jesucristo y nosotros debemos seguir a Pablo. Él es nuestro ejemplo. La gran mayoría de las denominaciones no enseña eso. Ok, entonces estoy mostrando una imagen y gracias a Marta, porque Marta tomó la responsabilidad a traducir y hacer las imágenes que estoy mostrando. Y nos ayuda mucho a ver visualmente los conceptos. Aquí hay los 66 libros de la Biblia. Y segundo Timoteo 3, verso 16 dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir,
para instrucción en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente aparejado para toda buena obra. Otro versículos paulinos, 16 y 17. Tengo que hacer una corrección aquí, pero mira cuántas veces la palabra para aparecer aquí. 1, 2, 3, 4, 5 veces. 6 veces aquí otra. Por lo tanto, podemos decir que todos los libros fueron escritos para nosotros. Todos los libros de la Biblia, 66, fueron escritos para nosotros, pero no todos fueron escritos hacia nosotros, como instrucciones que debemos obedecer, que debemos seguir. Solamente las cartas de Pablo, los 13 cartas de Pablo, Romanos hasta Filemón, fueron escritos hacia nosotros. Y allí se encuentra el Evangelio de Cristo en 1 Corintios 15, 1, 4. Allí se encuentran los misterios que Dios escogió antes de la fundación del mundo. Los misterios que Él guardó hasta que se los reveló a Pablo. Y uno de los misterios fueron la dispensación de gracia y por lo tanto el evangelio de gracia. Ok, entonces la doctrina paulina no solamente es para nosotros, es hacia, fueron escritos hacia nosotros siendo el cuerpo de Cristo. Todos los otros libros fueron escritos para nosotros, para nuestro entendimiento, pero no fueron escritos hacia nosotros. Nosotros, el cuerpo de Cristo, no fue y no es la audiencia. Génesis hasta Juan y Actos. Actos es un libro de transición. Entonces vamos a ver que Génesis hasta capítulo 8 de Actos, ninguno de los versos, capítulos, ni libros fueron escritos hacia nosotros. Nosotros, siendo el cuerpo de Cristo, no es la audiencia. Entonces no debemos obedecer ninguno de los versos. Principalmente fueron escritos hacia el otro grupo destacado en la Biblia. Principalmente fueron escritos hacia Israel. Romanos a Filemón fueron escritos por Pablo hacia el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo va a ser raptado, rescatado. Antes o para concluir la dispensación de gracia. Y la próxima dispensación, la dispensación del reino, va a comenzar. Entonces los otros libros, Hebreos, Santiago, 1, 2 Pedro, 1, 2, 3 Juan, Judas y Revelación, ninguno de los versos ni libros fueron escritos hacia nosotros. La audiencia principal nuevamente es Israel. ¿Okay? Revelación. Ninguno de los versos fueron escritos hacia el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Tiene que ver, Hebreos hasta Revelación, tiene que ver con la dispensación, la próxima dispensación, la dispensación del reino, y hay uno más, la dispensación de cumplimiento de tiempo, que es
en el final del libro de Revelación. Ok, entonces, eso es como trazar bien, como dividir bien entre los dos apóstoles. Ok, punto número 6, o división número 6, es que hay dos programas. Un programa es el programa profético para Israel. El otro programa es el programa misterio para el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Entonces, vamos a leer los versos, algunos de los versos que destaca bien que hay dos programas, que hay una división tal cual, ¿ya? Y estudiar otras imágenes que van a ayudarnos visualmente, captar el concepto. Okay. El punto es el siguiente, que Israel, este grupo de personas, Israel tiene que ver con los judíos, los hebreos. Israel tiene que ver con las profecías de la Biblia. Las profecías fueron escritas hacia ellos. Hay más de 350 profecías de la primera venida de Jesucristo, de su nacimiento, de su vida, de su ministerio, de su crucifixión, su enterramiento, su resurrección, su ascensión. ¿Ya? Más de 350 profecías de la primera venida de Jesucristo. Y Él cumplió todos. Hay más de 3 veces más profecías en la Biblia. ¿Dónde? Aquí, principalmente en los libros entre Génesis y capítulo 8 de Actos. Ok, allí uno puede identificar, conseguir los 350 profecías de la primera venida y además hay muchas profecías de la segunda venida de Jesucristo. Y eso va a ocurrir, la segunda venida, en la próxima dispensación, la dispensación del reino. Hay 3 veces más profecías que tienen que ver con la segunda venida. Okay. Y hay algunos de las profecías se encuentran aquí en Hebreos hasta Revelación. Israel tiene que ver con profecías. El cuerpo de Cristo no. El cuerpo de Cristo fue un misterio. Ninguno de las profetas del Testamento Antiguo, ninguna de los 12 discípulos, ninguna entendían que iba a llegar otra dispensación, la dispensación de gracia, porque la dispensación de gracia fue un misterio. Entonces, Israel tiene que ver con las profecías de la Biblia, tiene que ver con las cosas visibles y terrenales, tiene que ver con la ley, especialmente durante la dispensación de la ley. Y en cambio, el cuerpo de Cristo tiene que ver con el misterio o los misterios, ¿okay? De cosas invisibles y celestiales. El cuerpo de Cristo tiene que ver con la dispensación de gracia. Tiene que ver con Pablo. La gran comisión o los órdenes que se encuentran en Mateo
capítulo 28, fue dado a Israel, los 11 discípulos, versus la comisión de ser ministros de reconciliación y de ser embajadores de Cristo, que se encuentra en 2 Corintios capítulo 5, versos 18 a 20, es para el cuerpo de Cristo. Nuestro papel es ser ministros de reconciliación y embajadores de Cristo. Reconciliar la gente, las personas, a Dios. ¿Y cómo? Con el evangelio de la gracia de Dios, con el evangelio de Cristo, que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó 3 días después. Ok, entonces vamos a leer un pasaje súper importante que nos dice algo de los dos programas y especialmente que el misterio, el cuerpo de Cristo. Marta, ¿puedes leer Efesios capítulo 3, versos 1 a 12, por favor? Dice así: por esta causa yo, Pablo, el prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, que por revelación Él me dio a conocer el misterio, como antes escribí en breve, lo cual leyendo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otro siglo no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles sean coherederos y de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y participantes de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios que me ha sido dado por la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de predicar entre los gentiles el Evangelio, de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todo cual sea la comunión del misterio que ha estado escondido desde tiempos eternos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo, para que ahora sea dada a conocer por la Iglesia, cuerpo de Cristo, a los principados y potestades en los lugares celestiales, la multiforme sabiduría de Dios, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en el cual tenemos denuedo y acceso, confianza, y acceso con confianza por la fe de Él. Wow, rico estos versículos. Misterio. Y podemos ver el cuerpo de Cristo varias veces describido. Podemos ver el evangelio. ¿Cuál evangelio de los dos evangelios bien destacados? El evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de Cristo. Acabamos de leer muchísimas veces 1 Corintios 15, 1 a 4. En Actos 20, verso 24, vamos a leerlo, porque allí es otra descripción del evangelio que Dios le dio a Pablo para nosotros. ¿Okay? Vamos a leer Actos 20 y 24. Actos 20 y 24.
Marta, por favor. Dice así, mas de ninguna de estas cosas hago caso, ni tengo mi vida preciosa a mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí es donde aparecer el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Okay? Entonces, al leer la verdad 1602 purificada, literalmente nos aclarar todo y trazarla bien, dividirla bien. Uno más, por favor, Marta. 1 Corintios 2, versos 7 y 8. Dice así, mas hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la que está encubierta, la que Dios ordenó antes del mundo para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y eso hemos estudiado los príncipes. Uno de los nombres de Satanás es el príncipe del aire. Y aquí, en verso 10 de Efesios capítulo 3, donde dice, para que ahora se da a conocer por la iglesia, por la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, la multiforme sabiduría de Dios. Sabemos que un tercer de los ángeles se rebelaron con Satanás y que en Efesios capítulo 6, los versos que tiene que ver con la armadura de Dios, habla de los principados y potestades en los lugares celestiales, que algunos de los ángeles, ¿ya?, son muy malos, porque son ángeles caídos, ¿ya?, rebeldes. Entonces aquí en 1 Corintios 2, versos 7 y 8, entendemos la razón de esconder, de guardar en secreto los misterios. Porque Satanás sabe la palabra, pero lo que fue escondido fue los misterios. Y vamos a estudiar más profundamente los misterios. Hemos hecho estudios en el pasado, pero vamos a estudiar más sobre la profundidad de los misterios. Lo que Satanás no sabía, ni las profetas del Antiguo Testamento, ni los 12 discípulos, ninguno de ellos sabía que iba a llegar la dispensación de gracia, que iba a llegar el Evangelio de Cristo, salvación por gracia, por fe. ¿Okay? Porque si hubiera conocido Satanás que iba a llegar la dispensación de gracia, él no iba a crucificar a Jesucristo. Ok, estoy mostrando dos imágenes. Y en la segunda, aquí, podemos ver en color amarilla
la dispensación de gracia. Hay muchos detalles en esta imagen, ¿ok? Pero lo que podemos ver es la división del tiempo, que hay 3 periodos de tiempo. El pasado es otro tiempo. Efesios 2, versos 11 y 12. El presente, en comillas, la dispensación de gracia, su nombre es más ahora. Efesios 2, verso 13. El futuro es después del rapto, es nombrado siglos venideros. Efesios 2, verso 7. Y aquí podemos ver la estructura de la Biblia. Muchos detalles. Las dispensaciones. ¿Okay? La primera, la dispensación de promesa. La segunda, la dispensación de la ley. La tercera, la dispensación de gracia. Y después, la dispensación del reino y cumplimiento de tiempos. Podemos dividir bien los libros. Génesis a Malaquías, Mateo, Juan, hasta Actos 8. Hay un error aquí. Tenemos que corregir. Actos 1 a 8. Debemos corregir, no 9, 8. Que todo eso tiene que ver con otro tiempo. Pablo, desde capítulo 9 de Actos hacia el rapto. Eso es el misterio, que iba a llegar la dispensación de gracia, que iba a llegar el cuerpo de Cristo y que iba a llegar el evangelio de la gracia, el evangelio de la incircuncisión. Son iguales. Ok, eso fue como agregado. Pero antes de llegar, Pablo, la estructura de la Biblia fue así, sin la dispensación de gracia. Solo había la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley, la dispensación del reino y la dispensación del cumplimiento del tiempo. En los libros Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesucristo, haciendo su ministerio, estaba enseñando a los 12 apóstoles y preparándolos con el otro evangelio, el evangelio del reino, para prepararlos a entrar en la dispensación del reino. La dispensación del reino tiene 2 partes. La primera parte es los primeros 7 años. Eso, y la segunda parte es el reino de 1000 años. Okay. Entre el primer y segundo parte de la dispensación del reino es la segunda venida de Cristo. Principalmente la audiencia Israel. En los primeros 7 años, eso es el periodo del anticristo. Y el profeta falso. 7 años, dividido en 2 partes. La primera parte de 3 años y medio es un paz. Y en la segunda parte de 3 años y medio es la ira de Dios. Armagedón, etc.
Okay. Entonces, eso fue lo que entendía los profetas, los 12 discípulos. No tenía ninguna idea que iba a llegar otra dispensación, la dispensación de gracia. Ok, entonces eso es una gran ayuda a tener estas imágenes. Y en Efesios 3, versos 1 a 12, podemos ver mucho. Y en 1 Corintios 2, versos 7 y 8, podemos ver que Dios escondió. Dios guardó en secreto los misterios. Y podemos ver la razón. Podemos entender la razón. Porque si Satanás sabía que la crucifixión de Jesucristo y iba a ser clave para darnos salvación durante la dispensación de gracia. Que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Si Satanás sabía que la crucifixión de Jesucristo fue necesario para poder darnos salvación a través del Evangelio de Cristo, él no iba a crucificarlo. Él, Satanás, estaba súper feliz a crucificar a Jesucristo, porque él pensó que iba a hacer daño, que iba a ganar algo, pero Dios es tan sabio que eso, el propósito de Satanás no fue cumplido. De matar, robar y destruir. En parte, ¿ok? En parte. Porque es importante para nosotros estudiar con diligencia la palabra de verdad y trazarla bien. Porque muchísimos creyentes que pertenecen a las denominaciones no entienden cómo trazar bien la palabra. No están estudiando la palabra verdadera de Dios. Y muchos pastores son buenas gentes, pero son ignorantes porque fueron enseñados por otras personas con falsa doctrina. Eso es la arma principal de Satanás, es doctrina falsa. Ok, entonces vamos a cubrir el último punto. Marta, ¿puedes leer? Vamos a estudiar en breve división número 7, que hay 3 periodos del tiempo. El pasado es otro tiempo, el presente más ahora y el futuro siglos venideros. Aquí en Efesios capítulo 2. Adelante. Bueno, dice así. Y a vosotros Él os dio vida, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme al curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia, entre los cuales todos nosotros también conversamos en otro tiempo en las concupiscencias de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Empero Dios,
que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y nos ha levantado con él y asimismo nos hizo sentar con él en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo, por la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano, antes para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que vosotros en otro tiempo erais gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión, por la que se llamaba circuncisión en la carne, la cual se hace por mano. Que erais en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, la subiste mucho, Porque Él es nuestra paz. porque Él es nuestra paz, que en ambos ha hecho uno y ha derribado el muro intermedio que nos separaba, habiendo abolido en su carne la enemistad, aún la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas, para formar en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo paz. Y para reconciliar a ambos a Dios en un cuerpo por la cruz, habiendo matado por ella la enemistad. Y vino y predicó la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois advenedizos y extranjeros, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Jesucristo mismo, siendo la principal piedra del ángulo, en el cual todo el edificio bien trabado consigo mismo crece para ser templo santo del Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gracias, Marta. Sí, Y sí. tenemos aquí otra imagen. Damos gracias a Marta por traducirlo. Que aquí, en la parte superior, mirando las dispensaciones de la dispensación de la ley, de promesa de la ley, del reino, de cumplimiento del tiempo. 4 dispensaciones, ¿ok? Hace falta la dispensación de gracia, que fue el misterio. Y podemos ver con las dispensaciones que el otro tiempo, el pasado, tiene que ver con Génesis hasta Actos capítulo 8. El futuro que tiene que ver con Hebreos hasta Revelación, el futuro, su nombre en la Biblia es siglos venideros. Y con Pablo, Saulo de Tarsus, su conversión en Actos capítulo 9 fue clave, porque eso es el principio del presente, de más ahora. Sin Pablo no había tenido la dispensación de gracia, porque Jesucristo lo escogió a Pablo a ser el apóstol.
Entonces, más ahora tiene que ver con la conversión de Saulo, y eso ocurrió en capítulo 9 de Actos, y sus libros, las 13 cartas de Pablo, Romanos hasta Filemón, es para y hacia nosotros. Fueron escritos para y hacia nosotros. Ok, en conclusión, clave número 16 tiene que ver con la verdad que hay muchísimas divisiones en la Biblia y que con el verso principal, el único verso en toda la Biblia que nos dice que debemos estudiar y cómo debemos estudiar la palabra de verdad, con diligencia, trazándola bien, dividiéndola bien. ¿Okay? Hemos cubierto 7 divisiones en esas 2 semanas. Y para poder entender que para poder ser una persona salva, lo que es necesario es creer, confiar, tener fe en el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de Cristo. Que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Toda humanidad va a ser juzgado por Jesucristo, pero el cuerpo de Cristo, cada persona que ha tomado la decisión a confiar durante la dispensación de gracia, el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de Cristo, nunca será juzgado por sus pecados. ¿Okay? Nunca jamás. Jesucristo murió por nuestros pecados, los pecados del pasado, los pecados del día de hoy y los pecados que vamos a cometer en el futuro. Todos son perdonados. Todos. Que nuestra salvación no tiene que ver con nuestras obras. Nadie va a ser una persona salvada haciendo obras. En las otras dispensaciones, la dispensación de ley, por ejemplo, en el pasado, la dispensación del reino, en el futuro, el otro evangelio, el evangelio del reino va a ser vigente. Y allí es fe más obras. Pero aquí en la dispensación, sin obras para ser una persona salva. Pero nosotros, nuestro papel es ser ministros de reconciliación y embajadores de Cristo. Obras son importantes, debemos hacer buenas obras, no para poder ser una persona salva, no, para ser buenos embajadores de Cristo y ministros de reconciliación. El cuerpo de Cristo va a ser raptado y el tribunal de Cristo es un juicio, pero este juicio no tiene que ver con nuestros pecados. No, eso tendrá que ver con lo que hemos hecho durante nuestras vidas en la tierra. Si hemos hecho la voluntad de Dios y ¿dónde nos encontramos la voluntad de Dios? En la palabra verdadera, 1102 purificada, Valera 1602 purificada, y dentro de las cartas paulinas. ¿Okay? Entonces, eso ha sido el estudio de hoy. Gracias por estar con nosotros. Vamos a entrar en espacio íntimo. Entonces, voy a concluir la grabación y ojalá nos vemos en la próxima semana. Dios los bendiga.